Kautsky. Los intelectuales y los trabajadores. 1903. Parte del mismo problema que una vez más preocupa tan intensamente nuestra atención es el antagonismo entre los intelectuales y el proletariado. Mis colegas se indignarán en su mayor parte por mi admisión de este antagonismo. Pero en realidad existe, y como en otros casos, sería una táctica muy inconveniente tratar de hacer frente a este hecho ignorándolo. Este antagonismo es social, se relaciona con las clases y no con los individuos. Un intelectual individual, como un capitalista individual, puede unirse al proletariado en su lucha de clases. Cuando lo hace, también cambia su carácter. No es de este tipo de intelectual, que sigue siendo una excepción entre sus compañeros, de lo que trataremos en las siguientes líneas. A menos que se indique lo contrario, usaré la palabra intelectual para referirme solo a la corriente común de intelectual, que adoptan el punto de vista de la sociedad burguesa y que son característicos de los intelectuales en su conjunto, que se encuentran en un cierto antagonismo con el proletariado. Este antagonismo difiere, sin embargo, del antagonismo entre el trabajo y el capital. Un intelectual no es un capitalista. Es cierto que su nivel de vida es burgués y debe mantenerlo si no quiere convertirse en un pobre, pero al mismo tiempo tiene que vender el producto de su trabajo, y con frecuencia su fuerza de trabajo, y él mismo es a menudo lo suficientemente explotado y humillado por los capitalistas. Por lo tanto, el intelectual no se encuentra en ningún antagonismo económico con el proletariado. Pero su condición de vida y sus condiciones de trabajo no son proletarias, y esto da lugar a un cierto antagonismo en los sentimientos y las ideas. Como individuo aislado, el proletario no es una entidad. Su fuerza, su progreso, sus esperanzas y expectativas se derivan enteramente de la organización, de la acción sistemática en conjunto con sus semejantes. Se siente grande y fuerte cuando es parte de un organismo grande y fuerte. El organismo es lo principal para él, el individuo en comparación significa muy poco. El proletario lucha con la mayor devoción como parte de la masa anónima, sin perspectivas de ventaja personal o gloria personal, cumpliendo con su deber en cualquier puesto que se le asigne, con una disciplina voluntaria que impregna todos sus sentimientos y pensamientos. Muy diferente es el caso del intelectual. Lucha no por medio del poder, sino por el argumento. Sus armas son su conocimiento personal, su habilidad personal y sus convicciones personales. Puede alcanzar una posición solo a través de sus habilidades personales. Por lo tanto, el juego más libre para estos le parece la condición principal para el éxito. Es solo con dificultad que se somete a servir como una parte que está subordinada al todo, y luego solo por necesidad, no por inclinación. Reconoce la necesidad de disciplina solo para las masas, no para unos pocos elegidos. Y, naturalmente, se cuenta entre estos últimos. Además de este antagonismo entre el intelectual y el proletario en el sentimiento, hay otro antagonismo. El intelectual, armado con la educación general de nuestro tiempo, se concibe a sí mismo como muy superior al proletario. Incluso Engels escribe sobre la mistificación académica con la que se acercó a los trabajadores en su juventud. Al intelectual le resulta muy fácil pasar por alto en el proletario a su igual como compañero de combate, a cuyo lado en el combate debe ocupar su lugar. En cambio, ve en el proletario el bajo nivel de desarrollo intelectual de este último, que es tarea del intelectual plantear. No ve en el obrero a un camarada sino a un alumno. El intelectual se aferra al aforismo de La Salle sobre el vínculo entre la ciencia y el proletariado, un vínculo que elevará a la sociedad a un plano superior. Como defensores de la ciencia, los intelectuales acuden a los trabajadores no para cooperar con ellos como camaradas, sino como una fuerza externa especialmente amistosa en la sociedad, ofreciéndoles ayuda. Para La Salle, que acuñó el aforismo sobre la ciencia y el proletariado, la ciencia, como el Estado, está por encima de la lucha de clases. Hoy sabemos que esto es falso. Porque el Estado es el instrumento de la clase dominante. Además, la ciencia misma se eleva por encima de las clases solo en la medida en que no se ocupa de las clases, es decir, solo en la medida en que es una ciencia natural y no una ciencia social.
Un examen científico de la sociedad produce una conclusión completamente diferente cuando la sociedad se observa desde un punto de vista de clase, especialmente desde el punto de vista de una clase que es antagónica a esa sociedad. Cuando se trae al proletariado desde la clase capitalista, la ciencia se adapta invariablemente para satisfacer los intereses capitalistas. Lo que el proletariado necesita es una comprensión científica de su propia posición en la sociedad. Ese tipo de ciencia que un trabajador no puede obtener de la manera oficial y socialmente aprobada. El propio proletario debe desarrollar su propia teoría. Por esta razón debe ser completamente autodidacta, sin importar si su origen es académico o proletario. El objeto de estudio es la actividad del proletariado mismo, su papel en el proceso de producción, su papel en la lucha de clases. Solo de esta actividad puede surgir la teoría, la autoconciencia del proletariado. Por lo tanto, la alianza de la ciencia con el trabajo y su objetivo de salvar a la humanidad, no debe entenderse en el sentido en que los académicos transmiten al pueblo el conocimiento que adquieren en el aula burguesa, sino más bien en este sentido de que cada uno de nuestros compañeros de lucha, académicos y proletarios por igual, que son capaces de participar en la actividad proletaria, utilizar la lucha común o al menos investigarla, con el fin de extraer nuevos conocimientos científicos, que a su vez puedan ser fructíferos para una mayor actividad proletaria. Puesto que así es como está el asunto, es imposible concebir que la ciencia se transmita al proletariado o que una alianza entre ellos como dos potencias independientes. Esa ciencia, que puede contribuir a la emancipación del proletariado, solo puede ser desarrollada por el proletariado y a través de él. Lo que los liberales traen de los círculos científicos burgueses no puede servir para acelerar la lucha por la emancipación, sino a menudo solo para retrasarla. Las observaciones que siguen son a modo de digresión de nuestro tema principal. Pero hoy, cuando la cuestión de los intelectuales es de tan extrema importancia, la digresión no carece quizás de valor. La filosofía de Nietzsche con su culto a superhombre para quien el cumplimiento de su propia individualidad lo es todo y la subordinación del individuo a un gran fin social es tan vulgar como despreciable, esta filosofía es la verdadera filosofía del intelectual, y lo hace totalmente incapaz de participar en la lucha de clases del proletariado. Junto a Nietzsche, el portavoz más destacado de una filosofía basada en los sentimientos del intelectual es Ibsen. Su doctor Stockman, un enemigo del pueblo, no es un socialista, como muchos creen, sino más bien el tipo de intelectual que está obligado a entrar en conflicto con el movimiento proletario, y con cualquier movimiento popular en general, tan pronto como intenta trabajar dentro de él. Porque la base del movimiento proletario, como de todo movimiento democrático, es el respeto a la mayoría de los semejantes. Un intelectual típico a la Stockman considera una mayoría compacta como un monstruo que debe ser derrocado. A partir de la diferencia de sentimiento entre el proletario y el intelectual, que hemos señalado anteriormente, puede surgir fácilmente un conflicto entre el intelectual y el partido cuando el intelectual se une a él. Eso se mantiene igualmente incluso si su afiliación al partido no da lugar a ninguna dificultad económica para el intelectual, y aunque su comprensión teórica del movimiento puede ser adecuada. No solo los peores elementos, sino a menudo hombres de carácter espléndido y dedicados a sus convicciones han sufrido por este motivo un naufragio en el partido. Es por eso que cada intelectual debe examinarse a sí mismo a conciencia, antes de unirse al partido. Y es por eso que el partido debe examinarlo para ver si puede integrarse en la lucha de clases del proletariado, y sumergirse en ella como un simple soldado, sin sentirse coaccionado u oprimido. Quien sea capaz de esto puede contribuir con valiosos servicios al proletariado de acuerdo con sus talentos, y obtener una gran satisfacción de su actividad partidaria. Quien es incapaz puede esperar grandes fricciones, decepciones, conflictos, que no son de ventaja ni para él ni para el partido. Un ejemplo ideal de un intelectual que asimiló a fondo los sentimientos de un proletario, y que, aunque un escritor brillante, perdió bastante la manera específica de un intelectual, que marchó alegremente con las bases, que trabajó en cualquier puesto que se le asignó, que se dedicó de todo corazón a nuestra gran causa, y despreciaba los débiles quejidos sobre la supresión de la propia individualidad,
como los individuos entrenados en la filosofía de Nietzsche e Ibsen son propensos a hacer cada vez que están en minoría, ese ejemplo ideal del intelectual que el movimiento socialista necesita, fue Wilhelm Liebknecht. También podríamos mencionar a Marx, que nunca se forzó a sí mismo a la vanguardia, y cuya disciplina cordial en la internacional, donde a menudo se encontraba en minoría, fue ejemplar. Karl Kautsky.